Buenos días de nuevo. Retomamos las sesiones y lo vamos a hacer con la segunda mesa. La mesa segunda hace referencia al transporte marítimo. Vamos a examinarlos desde una perspectiva de la transición ecológica, transición digital y de la salud de los mares y océanos. La mesa está compuesta por representantes de distintos sectores del transporte marítimo y de la academia. Del transporte marítimo, el señor Jordi Torrent, que es el jefe de estrategia del puerto de Barcelona, y el señor Sebastiano Cinigliaro, que lo tienen ustedes aquí detrás, que va a intervenir por vía telemática. Que trabaja en la compañía Grimaldi. Y luego puede que se nos una a la mesa el decano de la Facultad de Náutica de la Universidad de Barcelona, de la Politécnica de Barcelona. Muy bien. Hace un lustro, un poquito más, la Organización Marítima Internacional, que en estas cuestiones de transporte tiene un papel estelar, señalaba que el transporte marítimo, esto es, el movimiento de personas o mercancías por mar con fines comerciales utilizando buques como medio de transporte, constituía un medio de transporte, y se ha dicho ya esta mañana, indispensable para la industria y el comercio mundial. Es decir, para las relaciones dentro del mundo. Ahora, el año 2006, la misma organización internacional, la Organización Marítima Internacional, utiliza como lema marítimo mundial el siguiente: las nuevas tecnologías para un transporte marítimo ecológico. Eso es el lema de este año de la Organización Marítima Internacional. Esta organización, con este lema, refleja la necesidad de respaldar la transición ecológica en el sector marítimo hacia un mundo marítimo más sostenible. Haciendo esto, la Organización Marítima Internacional se hace eco de una realidad. Por un lado, la de que el transporte marítimo, al que se le ha calificado a menudo como alma del comercio mundial, se ha utilizado esta expresión, alma del comercio mundial, es el medio de transporte más utilizado en el comercio internacional. Y por otro lado, que esta importancia, este volumen de actividad del tráfico marítimo internacional tiene un considerable impacto medioambiental en los mares, los océanos, el aire y la fauna. Muy brevemente, porque yo no soy quien va a hacerles las presentaciones, sino simplemente presento las presentaciones, recordarles o ponerles ya en el camino que la globalización económica y comercial se lleva ya desde hace algunas décadas principalmente por vía marítima. Se habla de un 80 o un 90% del comercio mundial. Si lo traemos a la Unión Europea, de un 75% del comercio de la Unión Europea, y estamos hablando de la principal potencia comercial del mundo, por tanto un volumen de tráfico marítimo muy importante. Y si ese comercio lo llevamos al comercio de hidrocarburos, de fuel y de gas, podemos llegar hasta el 90%. Vean, por tanto, la importancia de este comercio. Hay más cifras globales de 50.000 buques mercantes dedicados al comercio internacional, transportando todo tipo de carga. La flota mundial actual se encuentra registrada en más de 150 naciones. Piensen ustedes que en Naciones Unidas hay 193 estados.
y que muchos de estos estados de pabellón ni siquiera son estados ribereños. Hay barcos con pabellón de Mongolia, por ejemplo, ¿no? Y de distintos países de la Unión Europea, que son países mediterráneos, pero no en el sentido del mar, sino en el sentido de que están en medio de la tierra, es decir, estados sin litoral, que también son estados de pabellón. Más de 1 millón de marineros de todas las nacionalidades prácticamente del mundo se dedican a esta actividad, aunque la OMI, a lo mejor se va a hablar de ello, está poniendo énfasis en la necesidad de una renovación generacional, sobre todo en el cuerpo de oficiales que bueno, pues tienen una media de edad que ronda los 58 años. Estos tantísimos navíos portan miles de toneladas de mercancías al mismo tiempo, ahorrando significativamente costes derivados del transporte de todo tipo de productos. Es una actividad absolutamente internacionalizada. Un mismo barco puede, o en un mismo barco pueden coincidir armadores de un país, bandera de otro y personal de un tercero o cuarto país. Hay que distinguir, al hablar de la flota mercante, por tanto, entre países que abanderan barcos y países propietarios de barcos. Pues bien, este tráfico de mercancías, este tráfico marítimo, transita por gigantescas interfaces portuarias cuyos principales nodos se encuentran en Asia. Asia es el epicentro del tráfico marítimo comercial, y cuando se producen congestiones en estos puertos o en estas instalaciones portuarias, lo resiente todo el comercio internacional. Shanghái, Singapur, Guangzhou son centros de desplazamiento de mercancías fundamentales. En Europa, Rotterdam, y tal vez, como nos dijo hace un momento al presentarnos el puerto de Barcelona, algún día Barcelona podrá serlo en el sur de Europa si sus vecinos valencianos, malagueños y de Algeciras y de otros lugares están de acuerdo. El sector, a su vez, está dominado por unos pocos grandes armadores, la danesa Maersk, la china COSCO, etcétera, etcétera. Esto también significa que hay una concentración en determinadas empresas de algo que es vital para la comunidad internacional, que es la fluidez del tráfico marítimo comercial. Por tanto, una concentración en determinadas empresas y unos centros logísticos también muy limitados que acaparan la mayor parte del comercio marítimo internacional. Pues bien, este comercio tiene un impacto ambiental que seguramente lo vamos a ver durante estas sesiones, que se concreta de forma telegráfica en algunos efectos. Por ejemplo, los gases de efecto invernadero, la contaminación del aire, el ruido submarino, especies exóticas, contaminación por petróleo, basura marina, etc. Esos son problemas vinculados al tráfico marítimo internacional, que a pesar de lo que acabo de comentar, no es la forma de transporte más contaminante, ni mucho menos. Tal vez, para poner los puntos sobre las íes, es la menos contaminante de todas, pero a pesar de todo es contaminante, ¿no? Ante esta situación, la Unión Europea, desde el comienzo de los años 20 del presente siglo, ha lanzado una política dirigida a edificar una Europa neutra ecológicamente mediante el llamado Pacto Verde Europeo, que se ha ido acompañado de un aparato
normativo muy considerable, entre ellos destaca la Ley del Clima del año 2021, etcétera, etcétera, y algunas vinculadas también a el mundo del transporte marítimo que probablemente sean mencionadas durante las conferencias, las charlas que van a tener lugar durante esta mesa. Hay directivas, proyectos de reglamento dirigidos a la descarbonización del transporte marítimo, a la búsqueda de alternativas energéticas al fuel bueno, todo eso constituye un proceso costoso. Si la Unión Europea interviene de forma muy activa imponiendo restricciones a la flota europea, evidentemente se van a producir problemas de competencia desleal con flotas procedentes de otros países. Y esto puede perjudicar aún más a un fenómeno de deslocalización de empresas relacionadas con el transporte marítimo. Entonces habrá que buscar, me imagino, por aquellos que tengan la capacidad y la competencia, un equilibrio entre las necesidades ecológicas y las necesidades estratégicas que tenemos en Europa, porque la competencia no es igual en todos los ámbitos relacionados con el comercio marítimo internacional, o mejor dicho, el transporte marítimo internacional. Y todo ello en un momento particular, el de la revolución digital. ¿En qué medida las tecnologías digitales van a afectar al transporte marítimo de mercancías, a la reducción del impacto medioambiental que produce este transporte? ¿En qué medida estos elementos que están entrando a través de la inteligencia artificial, los barcos autónomos o navíos autónomos, todo esto puede constituir un cóctel que en estos años que quedan de nuestra década, pues pueden cambiar fundamentalmente el transporte marítimo internacional? Estas cuestiones van a ser evocadas en estas conferencias. En primer lugar, va a tomar la palabra el señor Jordi Torrent, jefe de estrategia del puerto de Barcelona. A continuación, el señor Sebastiano Ciniliaro de Grimaldi y, si le da tiempo a llegar, el señor Agustín Martín, decano de la Facultad de Náutica. Señor Torrent, cuando usted quiera. Muchas gracias por la introducción. Voy a intentar compartir una presentación para ilustrar mis palabras. Pero antes de empezar, querría decir que es un placer estar aquí porque yo estudié en el máster de estudios, hice el máster de estudios internacionales hace la friolera de 25 años y mi primer trabajo en la vida fue de becario de colaboración docente en el Departamento de Derecho Internacional Público con la doctora Victoria Avellán y Ana María Badía, que estaba allí, con lo cual estoy muy contento de estar aquí en la universidad. Y además, ya para acabar, yo cuando era muy pequeñito venía aquí porque mi padre era el vicerrector del primer rectorado democrático de la Universidad de Barcelona y pasaba el día en el bar esperando que mi padre acabase las reuniones. Bar que no existe, todavía existe aquí, no sé. Está en otro sitio. Vale. Bueno, pues esto, que es un placer estar aquí y hablar un poco del puerto de Barcelona, además después de Joan Alemany, mi amigo Joan Alemany, que ha dado la perspectiva más histórica. Y a mí me pidieron que hablase de la parte más medioambiental, digamos, del puerto, es lo que voy a hacer.
Decir además que el puerto de Barcelona, de las 4 mesas que hay hoy, podría estar en cualquiera de las 4, ¿no? Porque nosotros somos una infraestructura de transporte, pero somos una infraestructura turística, el primer puerto de cruceros del Mediterráneo. Somos un hub energético y con las cosas que voy a explicar ahora y alguna que ha explicado Joan, por ejemplo, en relación al gas natural licuado, pues vamos a hacerlo todavía más en el futuro. Y obviamente es el sitio donde tiene su sede la pequeña flota pesquera que todavía existe en Barcelona, digamos, ¿no? Podríamos estar en las 4 partes, en las 4 mesas, pero bueno, estamos en la de transporte. Y para ir entrando en materia, bueno, yo tengo las slides en inglés. Decir que el puerto de Barcelona se caracteriza, digamos, hay muchos puertos en el mundo, como decía Joan. Nosotros somos un puerto de tamaño medio, ¿vale? El puerto de Barcelona ocupa unas 1.200 hectáreas, que como decía Joan, son como 1.200, ¿no? Islas, manzanas de Barcelona. Pero si nos fijamos, por ejemplo, en el puerto de Rotterdam, es 10 veces el puerto de Barcelona, ¿vale? ¿Por qué el puerto de Rotterdam es 10 veces el puerto de Barcelona? Y voy a decir por lo que no somos, ¿vale? Porque nosotros estamos al servicio de la industria catalana primero, pero también de Navarra, de La Rioja, del sur de Francia, de Portugal, etcétera. Y luego lo iré explicando. Pero no somos un puerto industrial, ¿eh? Estamos al servicio de la industria, pero no somos un puerto industrial. En cambio, el puerto de Rotterdam, el puerto de Amberes o incluso un poquito el puerto de Marsella son puertos industriales. Por ejemplo, en el puerto de Rotterdam hay 7 refinerías, ¿vale? En el puerto de Marsella creo que hay 2 refinerías. En Amberes, que ahora se han unificado, el puerto de Amberes y Zeebrugge, hay refinerías, etcétera, etcétera. Nosotros solo tenemos una actividad industrial dentro del puerto que todavía subsiste, que es la molturación de haba de soja, ¿vale? Y puede parecer una cosa extraña o lejana, pero parte de mi familia vive de esto y ahora os lo explicaré por qué. Nosotros, la única actividad industrial de la familia de mi mujer, que son de Lleida, de Solsona y de Artés de Segre. La molturación lo que hace es, nosotros importamos aproximadamente 1 millón de toneladas de haba de soja de Sudamérica, que se moltura en el puerto de Barcelona y que esto se distribuye después a granjas de cerdos de Lleida, Vic, Olot, Girona y Aragón, ¿vale? Luego estos cerdos se crecen, se matan y se destinan o bien a la producción, al consumo local, o bien, algo que ha pasado mucho en los últimos años, se congela la carne y se envía para exportación a China, Corea, Filipinas, Vietnam, etc. Nosotros en el puerto de Barcelona muchos días recibimos, y lo explico por una cosa curiosa que tiene que ver, cuando hablamos de la sostenibilidad, a veces obviamos a veces lo evidente. Nosotros a veces llegamos, en un solo día llegan al puerto de Barcelona 3 o 4 trenes cada día de carne de cerdo congelada para los mercados asiáticos. Si alguien ha visto la película Parásitos, la película que ganó el Oscar, la mejor película hace un par o 3 de años, ahí salen 2 productos catalanes en la película. Una que es algo que tiene que ver con, me parece que es un coche para bebés, y luego cuando hablen la nevera, la familia rica coreana, chorizo Espuña d'Olot, ¿vale? O sea que tiene la carne de cerdo en todas sus variantes, tiene mucho éxito en el Extremo Oriente. Entonces, decía, nosotros estamos al servicio de la industria, pero no somos un puerto industrial. Somos básicamente estas 3 cosas que creo que nos definen que somos un puerto muy diversificado, y esto tiene que ver mucho luego con lo que voy a explicar del impacto medioambiental, que es el objeto de la presentación, ¿eh? Somos un puerto muy diversificado, somos un puerto de alto valor y somos un puerto logístico, ¿vale? Muy diversificado. La gente que no conoce el puerto conoce la parte más cercana a la ciudad del puerto, que es al Port Vell, donde tenemos una serie siempre decimos que somos como 4 puertos en unos, ¿no? Voy a empezar de sur a norte, de derecha a izquierda, ¿no? Digamos, la primera parte es, o sea, de norte a sur, ¿no? La primera parte es al Port Vell, donde tenemos Mare Magnum, marinas para el mantenimiento y la reparación de yates privados, 2 hoteles de 5 estrellas, restaurantes, etcétera, etcétera, ¿no? Aquí trabajan aproximadamente cada día, vienen a trabajar cada día aquí 9.000 personas, ¿vale? Aproximadamente. Luego tenemos al port comercial, que el puerto comercial podríamos dividirlo en 2. La parte de pasajeros, la más pequeña, que es la parte sobre todo de cada crucero, pero también aferes, y la parte de mercancías, ¿vale? Con terminales para tratar cualquier tipo de mercancías excepto el petróleo bruto, ¿vale? El petróleo refinado sí, diésel, gasolina, gas natural, etcétera, sí, ¿vale? Y aquí hay básicamente 2 terminales dedicadas para cada tipo de tráfico, 2 para contenedores, 2 para coches, 2 de ferries, etcétera, etcétera. Luego tenemos el puerto logístico,
que es lo que nos define como puerto logístico en parte, ¿no? Que es la zona de actividades logísticas en la que hay aproximadamente 250 hectáreas con almacenes logísticos. En total he construido 1 millón de metros cuadrados de almacenes logísticos en el que trabajan aproximadamente unas 10.000 personas. En el puerto comercial aproximadamente unas 15.000. ¿Vale? Por tanto, somos muy diversificados y no somos el más grande, como decía, ni en tráfico ni en espacio, pero yo sí que me atrevo a decir que somos el puerto más diversificado del Mediterráneo y probablemente de Europa. ¿Vale? Logístico, muy importante. Y esto se tiene que explicar bien porque a veces hay otros puertos que se sienten ofendidos cuando decimos esto. Nosotros somos el único puerto verdaderamente logístico del Mediterráneo. ¿Vale? ¿Por qué? Porque hay puertos de transbordo. ¿Qué quiere decir transbordo? Son puertos como, por ejemplo, el puerto de Algeciras, que es un puerto en el que los barcos vienen de cualquier sitio del mundo, descargan sus mercancías en los muelles del puerto de Algeciras y luego otro barco recupera la mercancía y la envía a otro sitio, ¿no? Es un puerto de transbordo muy importante y además últimamente un poco más de import-export porque está entrando en el import-export. Es básicamente un puerto de transbordo. Luego hay los puertos gateway que se llaman. Nosotros somos un puerto gateway, también es el puerto de Valencia, también el puerto de Marsella, también el puerto de Génova, etcétera, ¿no? Pero nosotros, estos puertos gateway, por ejemplo, el de Valencia, por ejemplo, o el de Marsella, son puertos por los que las mercancías pasan y se van a otro sitio, básicamente cuando hablamos de importación, exportación es distinto, ¿eh? Cuando hablamos de importación, y se van a otro sitio para que se le apliquen procesos logísticos postindustriales o precomerciales. En el caso del puerto de Valencia, sobre todo al norte de Madrid o al sur de Madrid, ¿no? La zona del corredor de Henares o la zona de Illescas-Toledo, donde hay los grandes almacenes de H&M, de Primark, de Samsung Electronics, etcétera, etcétera, ¿no? Las mercancías entran por Puerto de Valencia, van allí se desconsolidan los contenedores, se hacen los paquetes, se etiqueta, etcétera, etcétera, ¿no? Esto para la importación, para exportación es diferente, ¿no? Para Marsella pasa algo parecido. Las mercancías van más bien hasta Lyon, donde se hacen los procesos logísticos. Para el caso del puerto de Génova, van hacia Milán, donde se hacen los procesos logísticos. En el caso de Barcelona, es el único sitio en el que, para la importación, porque la exportación no necesita estos procesos logísticos en zonas logísticas, etcétera, ¿no? Para la importación, las mercancías se quedan en el puerto, por ejemplo, en la zona de actividades logísticas, o alrededor del puerto, en el consorcio de la Zona Franca, en el Vallès, al Llobregat, etcétera, etcétera. Allí se hacen los procesos logísticos y de aquí se distribuyen o bien a la península, al resto del Estado español, o bien a toda Europa. Por ejemplo, hay almacenes en Barcelona, muchos, Decathlon, Amazon, Lidl, Carrefour, ¿no? Y de todos los operadores logísticos, de DB Schenker, de DHL, etcétera, en el que las mercancías llegan y desde aquí se envían referencias hasta Escandinavia, por ejemplo, ¿no? Se desconsolida el contenedor, se pone en un paquete, se etiqueta, se plancha para la ropa, se empercha, etcétera, etcétera, ¿no? Por lo tanto, somos un puerto logístico y esto es lo que hace que en Barcelona y Cataluña la logística genere muchísima, infinitamente más ocupación que en cualquier otro clúster portuario mediterráneo. Aquí no solo vienen a trabajar 37.000 personas al puerto de Barcelona, de las cuales 15.000 trabajan en el puerto comercial. Aquí en Barcelona y en la área metropolitana de Barcelona trabajan centenares de miles de personas en logística, en centros de distribución, en estos procesos logísticos, en Mango, en Lliçà d'Amunt, en Tordera, en Inditex, en Desigual, en Viladecans, en muchos sitios de eso, en Chiavi al Penedès, en el Corte Inglés al Penedès, en el Corte Inglés a Mollet del Vallès, etcétera, etcétera, ¿no? Y aquí se generan centenares de miles de puestos de trabajo en logística que no se generan en el resto de clústeres portuarios mediterráneos, que sí que se generan, por ejemplo, al norte y al sur de Madrid, en Zaragoza, en Lyon, en muchas ciudades interiores alemanas, etcétera, etcétera. Por eso somos el único logístico, el más diversificado y de alto valor. ¿Qué quiere decir de alto valor? Obviamente por el puerto pasan productos que son de bajo valor. Por ejemplo, chatarra para la industria siderúrgica que hay ubicada en el Castellbisbal, ¿no? Cuando vas por Castellbisbal, Gombarri, Celsa, por ejemplo, ¿no? Pero en general, también gas natural licuado, que tampoco no es un producto de alto valor, pero en general el puerto acoge actividades de alto valor. En todos estos tres grandes puertos que hemos dicho, ¿no? En el Port Vell, por ejemplo, 2 hoteles de 5 estrellas. Por ejemplo, las marinas para los yates privados. Este es el único sitio del Mediterráneo en que los grandes yates de los oligarcas rusos, de los jeques árabes. Ayer había uno entregando la Copa del Mundo. Su yate más grande viene a menudo a Barcelona para reparación, para mantenimiento, etc. Es el único sitio del Mediterráneo donde existen las instalaciones para que estos yates se puedan atender, reparar, pintar, etcétera, etcétera. En el port comercial
Y luego creo que tendremos tiempo de hablar de cruceros, por ejemplo. Nosotros somos el puerto base de cruceros en el Mediterráneo, que no tiene que ver con ser un puerto de transbordo de cruceros. Por lo tanto, esto es lo que genera mucha actividad de valor añadido en el sector no turístico, gracias a que los barcos llegan aquí, se desembarcan los pasajeros que han acabado su viaje, al cabo de unas horas embarquen los que vuelven a empezar su viaje, y hace que el tipo de ocupación que genera el sector de los cruceros en Barcelona no tenga nada que ver con el tipo de ocupación que se genera en otros puertos. Ocupación, y voy a dar algunos casos anecdóticos o divertidos, ¿no? Afinadores de piano, por ejemplo. Hay unos cuantos afinadores de piano. Esto es porque es un caso divertido de explicar, ¿eh? Que trabajan en Barcelona porque tú tienes unas cuantas horas entre que el barco desembarca los que han acabado el viaje y embarcan los que empiezan el viaje para afinarlos. No sé si habéis cogido un crucero, yo pocos, afinan los pianos que hay en el barco. Sustitución de, no sé, de bombillas, de colchones, de reparación de televisores. No sé, hay una serie de actividades que se hacen en Barcelona que no tienen nada que ver con el sector turístico porque somos un puerto base. El hecho de ser puerto base de cruceros, además, hace que el aeropuerto de Barcelona sea uno de los causantes de que tenga una de las mejores conectividades intercontinentales de los aeropuertos, bueno, de España. Es decir, yo, por ejemplo, que viajo mucho a Asia, nunca he pasado por Madrid para ir a Asia. Nunca para ir a Estados Unidos he pasado por Madrid. ¿Por qué? Porque tenemos vuelos directos con cualquier ciudad de Estados Unidos, de Canadá y de Asia, en gran parte gracias a los cruceristas que vienen a Barcelona a empezar su crucero por el Mediterráneo. Esto es muy importante para atraer empresas, por ejemplo. Nosotros que hacemos una parte de atracción de inversiones, muchas veces vamos con el portafolio, ¿no? Decimos, no, aquí tienes un puerto, etcétera, etcétera, y además tienes conexiones aéreas directas con tu ciudad, en Atlanta o en Shanghái, y esto en parte existe gracias al Puerto de Barcelona. O sea, alto valor, diversificado y logística, ¿vale? ¿Qué somos? Aquí tenéis unas cuantas cifras, me voy a centrar obviamente en la parte medioambiental, que es lo que había dicho que hablaría. Contrariamente, y lo ha dicho muy bien el profesor José Manuel antes que yo, contrariamente a la gente se piensa, el transporte marítimo es, por unidad transportada, muy poco contaminante, ¿vale? Y globalmente también. En los últimos 20 años, las emisiones de gases de efecto invernadero que genera el transporte marítimo se han mantenido bastante constantes, a pesar de que el tráfico ha hecho así, ¿vale? Aproximadamente está en torno a un poquito menos del 3% de las emisiones de gases de efecto invernadero que se generan en total en el mundo, ¿vale? Pues solo un 2 y pico % son responsabilidad del transporte marítimo. Pese a que, insisto, el tráfico se ha duplicado, triplicado, incluso cuatriplicado en algunos casos. ¿Por qué? Bueno, porque los barcos cada vez son más grandes y cada vez son más eficientes. A nivel de emisiones contaminantes, NOx, partículas, SOx, si hablamos, por ejemplo, del puerto de Barcelona y la ciudad de Barcelona, del puerto de Valencia y la ciudad de Valencia, la actividad, que son los dos únicos puertos verdaderamente internacionales en la península, el impacto en el aire de Barcelona o en el aire de Valencia, para el caso del puerto de Valencia, de las emisiones contaminantes de la actividad portuaria es muy pequeñito. Si hablamos de partículas está, bueno, por aquí en cerca del 1,5%, de NOx cerca del 7%, y de emisiones de gases de efecto invernadero, para toda Cataluña, 0,72%. Para que hagáis una idea, los puertos de Rotterdam y de Amberes, cuando hablan en público, y yo he asistido muchas veces, porque somos además muy amigos con la gente del puerto, dicen, y lo dicen públicamente, que ellos son responsables aproximadamente, depende del contaminante, depende si hablamos de gases de efecto invernadero, depende, son aproximadamente responsables del 20% de toda la contaminación en Holanda o en Bélgica, ¿vale? En Holanda o en Bélgica. ¿Por qué? Por lo que os decía al principio, porque son puertos industriales. Tienen mucha industria petroquímica, refinerías y, por tanto, sobre todo, esta industria es la que genera la contaminación. En cambio, nosotros tenemos muy poca industria. Y el transporte marítimo, insisto, es muy poco contaminante, contrariamente a lo que la gente piensa. Excepto en una cosa, que es el dióxido de azufre, ¿vale? Y esto es lo que sale siempre cuando se habla de que, ¿no? Y aquí en Barcelona se han publicado informes que generan mucha confusión, ¿no? Cuando se habla, ¿no? Un crucero o un portacontenedores contamina como 50 millones de coches, o como 5 millones de coches, o como no sé cuántos, no sé, millones, ¿no? No, si hablamos de SOx, no sé si son 5 millones, 1 millón, 2 millones o 500.000, no tengo ni idea. Probablemente es verdad, ¿vale? Pero es que el SOx únicamente está presente en el fuel oil, que es lo que utiliza como carburante el transporte marítimo, excepto el gas natural licuado, del cual hablaremos después, ¿no?
Pese a esto, y aquí tenéis un poco las cifras de presencia de SOCs en Barcelona, en Ciutat Bella. Bueno, yo vivo en Barcelona, obviamente esto no tendría ningún interés en ocultar la realidad. Estos son cifras medidas por el propio ayuntamiento, por los medios del Ayuntamiento de Barcelona. Las emisiones que genera la actividad marítima, el transporte marítimo que llega al puerto de Barcelona, incluso cuando tenemos 6, 7, 8, 9 barcos a la vez, por ejemplo, de cruceros, ¿no? Está muy lejos de los límites que considera peligrosos para la salud tanto la la World Health Organization como la Unión Europea. ¿Vale? Muy lejos. Aquí tenéis un poco las cifras. Pero esto no es óbice y no contradice lo que os estaba diciendo antes, ¿no? Estos informes de que dicen, ¿no?, que un barco contamina como no sé cuántos centenares de miles o millones de coches, ¿no? Porque obviamente no tienen dióxido de azufre en el combustible. Y en cambio el fuel oil tiene mucho. Dicho lo cual, en los últimos años el transporte marítimo ha hecho un esfuerzo muy grande en, insisto, pese a su impacto pequeño, porque lo voy a repetir varias veces, porque no me canso de repetirlo, ha hecho un esfuerzo muy grande en limitar reducir las emisiones y en concreto las de dióxido de azufre, ¿no? Y en esto el derecho internacional ha tenido mucha importancia, el derecho internacional público. Yo soy un gran defensor del derecho internacional público, ¿no? Por ejemplo, el 1 de enero del 2020 entró en vigor una nueva reglamento, una nueva convenio de la Organización Marítima Internacional que reducía la presencia de dióxido de azufre en el combustible marítimo del 3,5% al 1,5%. No es exactamente así, pero es el orden de magnitud. O sea, de golpe se eliminaba la presencia de azufre en el combustible marítimo, se eliminaban 6/7 partes del azufre que podía llevar el combustible marino. A mediados del 2025 entrará en vigor en el Mediterráneo una zona que se llama zona seca. Una zona seca es una zona que crea la Organización Marítima Internacional en las que esta presencia del 0,5 se tiene que bajar al 0,1%. ¿Vale? O sea, esto será a partir de mediados del 2025. ¿Vale? Con lo cual, la peor contribución del transporte marítimo a la calidad de aire de ciudades portuarias como Barcelona o como Valencia básicamente se está eliminando en parte gracias al derecho internacional público, ¿no?, y a los acuerdos que asumen los países miembros de la Organización Marítima Internacional y firmantes de sus tratados. ¿Vale? Dicho lo cual, y siempre decimos, dicho lo cual, el Puerto de Barcelona, yo diría que desde los Juegos Olímpicos ha desarrollado una política medioambiental muy agresiva, ¿no?, para reducir este impacto que tiene, obviamente, como menor de la que se piensa, pero que tiene como cualquier actividad económica, ¿no?, en la calidad, en el medio ambiente de las aguas, del aire, de la ciudad, etcétera, etcétera, ¿no? Básicamente, hasta ahora, ¿qué habíamos hecho hasta ahora? Básicamente habíamos hecho 3 o 4 cosas. Uno, empezar, y esto era muy importante al principio, medir muy bien la calidad del agua y del aire, es decir, medir un plan que podemos medir, medimos a diario cuál es la calidad del aire y del agua de Barcelona, para ir adoptando medidas para mejorarla. Como sabéis, en las aguas del Puerto de Barcelona se hace una carrera de natación cada año, ¿no? Por ejemplo, las aguas, el control de las aguas, la limpieza de las aguas es una constante desde los Juegos Olímpicos. La segunda cosa que hicimos hace ya muchos años, hace 10, que ha sido probablemente a nivel de reducir los gases de efecto invernadero, la contaminación, lo más importante que habíamos hecho hasta ahora quizá, y que pasa un poco desapercibido, es fomentar el transporte ferroviario en vez del camión. En los últimos 10 años, la cuota ferroviaria de lo que entra y sale del puerto en tren ha pasado de prácticamente 0 a, en contenedores, aproximadamente un 15% y en coches un 40%. 15% de contenedores puede parecer poco, ¿no? Pero es mucho. ¿Por qué es mucho? Porque básicamente todo lo que entra o sale del puerto de Barcelona en contenedores, que es básicamente hoy en día en toneladas la mitad de tráfico del puerto de Barcelona. En contenedores, básicamente todo lo que va a 100 kilómetros y más allá, básicamente va en tren. ¿Vale? Y esto incluye Lleida, Tarragona, Burgos, Vitoria, Zaragoza, Azuqueca, incluso cosas que van a Galicia. Pues todo, si tú vas por Barcelona, si tú vas, por ejemplo, en carretera más allá de Lleida y vas hacia Zaragoza, prácticamente no se ven contenedores encima de un camión. Prácticamente no se ven, porque casi todos van en tren, por ejemplo. Entonces, este 15% que entra y sale al puerto en tren de contenedores es todo lo que va más allá de los 100 kilómetros de distancia.
el 85% restante es cosas que se quedan, por suerte, digamos, dentro de este radio de 100 kilómetros a la redonda, porque por suerte nosotros servimos una región industrial que todavía es de las más importantes de Europa, que es la provincia de Barcelona, el área alrededor de la provincia de Barcelona, ¿no? Que todavía, por suerte, tiene mucha industria, ¿no? y mucho consumo. Por tanto, esta zona, este tráfico a menos de 100 kilómetros en contenedor es el que no hemos conseguido sacar de la carretera, porque es mucho más difícil, porque como cuanto más corta es la distancia, más difícil es transferir tráfico de la carretera al tren, ¿vale? En coches, aproximadamente el 40% de los coches que entran y salen del puerto de Barcelona lo hacen en tren. Los que vienen de Martorell de la SEAT, los que vienen de Pamplona de Volkswagen, los que vienen de General Motors de Zaragoza, los que vienen de Peugeot Citroën de Galicia, los que vienen de Vitoria de Mercedes, todos prácticamente llegan en tren. Y en graneles sólidos y líquidos hemos tenido un poco menos de éxito también en los últimos años. Pero una parte va en tubería, por ejemplo, ¿no? El gas natural licuado, y el resto sí que va en camión. Para los próximos años, y creo que debería ir acabando, entiendo, ¿no? Para los próximos años, otra cosa que habíamos hecho, perdón, y antes de hablar de los próximos años, es fomentar el gas natural licuado. Y esto es importante, estas cifras, ¿veis la bajada que ha habido el 2022? Es importante porque a veces tú diseñas una estrategia en un ámbito y la realidad es muy tozuda a veces, ¿no? El gas natural licuado es un combustible muy bueno para reducir las emisiones contaminantes de NOx, de SOx, de partículas. Por ejemplo, casi no emite SOx, casi no contiene SOx el gas natural licuado, pero en cambio contribuye de manera parecida a las emisiones de gases de efecto invernadero al fuel oil, ¿no? Pero bueno, como combustible de transición, mientras no llegue un metanol, un hidrógeno, un amoníaco, es una buena solución para reducir los contaminantes, ¿no? Que genera el fuel oil, ¿vale? Bueno, pues nosotros llevamos, como podéis ver, una muy buena progresión en lo que nosotros llamamos bunkering, que son proveer de gas natural licuado a los barcos que vienen a Barcelona, ¿no? Es decir, que se les vacían los depósitos y nosotros le proporcionamos gas natural licuado gracias a las regasificadoras que tenemos en el puerto, ¿no? Bueno, pues bien, esto que es sobre todo utilizado por cruceros y por los ferries de Balearia, por ejemplo, ¿no? Los ferries de Balearia hasta el 2022 utilizaban mucho gas natural licuado y cruceros cada vez más. Claro, con el incremento del precio del gas natural licuado que se ha producido en el año 2022, pues algunos de estos barcos han vuelto al fuel oil, ¿vale? Porque de golpe se ha convertido muy caro utilizar el gas natural licuado. Pero esto sigue siendo una muy buena solución a medio plazo, ¿vale? Como os decía, para el futuro, y lo dejo aquí, ¿qué tenemos previsto? Básicamente 3 o 4 cosas. Una, electrificar los muelles. Esto no es una idea, esto ya está en marcha. Nosotros hemos licitado ya el proyecto para la instalación temporal para que se puedan conectar los barcos a la mayor terminal de contenedores de Barcelona, la de Hutchison, que si todo va bien vamos a poder ver los primeros barcos conectados a la electricidad entre finales del 24 principios del 25. A continuación vendrá una de las terminales de ferries y en 2026 las de cruceros. Esto es un proyecto que a nivel de presupuesto es grande, pero para lo que se manejan en los puertos, yo cuando llegué al puerto siempre me dijeron, tú en el puerto tienes que pensar que todo cuesta un cero más, ¿vale? Bueno, en el puerto de Barcelona este proyecto para electrificar contenedores, ferries y cruceros tiene un presupuesto aproximado de 110 millones de euros, ¿vale? Que puede parecer mucho y es mucho, pero en términos portuarios no es tanto, digamos, ¿vale? Pues en principio 2026 tendremos electrificado prácticamente lo más importante del puerto, ¿no? El problema que puede haber es qué precio va a tener la electricidad entonces, ¿no? En comparado con seguir quemando combustible. Es verdad que la Unión Europea está trabajando y va a aprobar en los próximos meses un paquete de medidas que se llama el Fit for 55, que obligan a los puertos y a los barcos a conectarse en un calendario relativamente estricto y a corto plazo, pero bueno, va a haber todavía unos cuantos años en el que no van a tener la obligación de conectarse a la electricidad, pero bueno, va a llegar. Pero bueno, esto todavía, nosotros vamos a tener las instalaciones listas 2025-2026. Luego falta por ver qué pasa con el precio de la electricidad y cuándo llegan estas reglamentaciones de la Unión Europea que obligan a los puertos y a los barcos a conectarse cuando esto existe, ¿no? La otra parte es incrementar la intermodalidad todavía más, ¿no? Con, por ejemplo, enfocado a los graneles sólidos, todos los cereales que os hablaba, ¿no? Que van, por ejemplo, a las granjas de Lleida, de Olot, de Girona, de Binèfar, de Monzón, pues que pueden ir en tren y no en camión. Crecer en el transporte ferroviario internacional, en el que tampoco no hemos tenido mucho éxito, por cuestiones que son largas de explicar. O sea, OPS, Onshore Power Supply, intermodalidad. Generar
energías renovables en suelo portuario. Aquí se pueden hacer muchas cosas, no solo con paneles solares. Nosotros tenemos, como os decía, 1 millón de metros cuadrados de almacén construidos y no todos con paneles solares. Ahora estamos trabajando en el nuevo muelle de pescadores que va a ser autosuficiente energéticamente. Se puede reutilizar todavía más el frío que se genera en las plantas de regasificación de Enagás, etcétera, etcétera. Generación de energías renovables. Y para acabar, un poco acompañar la economía circular. Ya se hacen muchas cosas en Barcelona de reutilización de residuos, etcétera, etcétera. Y acompañar, ya lo dejo aquí, en esta transición hacia combustibles neutros en carbono, ¿no? Esto que parecía algo mucho a largo plazo, en los últimos, y mira, lo dejo aquí, en los últimos meses se han producido muchas novedades que, ¿no? O sea, parecen señalar que esto va a ir mucho más rápido, ¿eh? Por ejemplo, no sé si leísteis, hace un mes aproximadamente que el gobierno de Pedro Sánchez con Maersk acordó una doble inversión en Andalucía y Galicia para plantas de metanol verde, ¿vale? Esto lo había acordado, salió en la prensa, el gobierno español con el primer armado mundial Maersk para producir metanol verde en Andalucía y Galicia. A su vez, Maersk ha encargado en las astilleros asiáticos 15 barcos de 15.000 teus, que son de los medios grandes, que funcionan con metanol. El metanol puede ser verde o puede ser verde, pero ya es un primer paso. COSCO ha hecho lo mismo. Empieza a haber barcos pequeños de hidrógeno, de amoníaco. Todo esto que parecía que se iba al 2050, etcétera, etcétera, yo creo que con la guerra de Ucrania, con la pandemia, con la emergencia climática, ¿no? Da la impresión de que que en los fondos New Generation que va a ir un poco más rápido de lo que podría ser, ¿vale? Mientras no lleguen estos combustibles alternativos, ¿no? Neutros en carbono, el gas natural licuado es una buena solución para combatir la contaminación y las regulaciones que se van implementando de la IMO, sobre todo, ¿no? Van reduciendo la presencia de dióxido de azufre en el fuel oil, que es todavía hoy en día el principal carburante del transporte marítimo. Ya está, lo dejo aquí. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Torrent. A continuación, va a exponer su presentación el señor Sebastiano Ciniliaro. No sé si me está escuchando. Sí, sí, perfectamente. Yo le escucho, ¿vosotros? Yo le escucho bien, ¿vosotros? ¿Me escucha bien? A usted sí. Sí. Me escucho muy mal. ¿Podemos empezar ya? Bueno, buenos días. Gracias, Jordi, por tu presentación de las actuaciones del Puerto de Barcelona. Antes de todo, agradecer a la Universidad de Barcelona por esta invitación. Es un placer mío poder estar aquí, representar a Grimaldi en este congreso sobre la sostenibilidad en el mar. Hemos preparado una breve presentación que acompañará mi intervención, en la cual básicamente comentamos los retos y las dificultades y las oportunidades que vemos desde Grimaldi en la sostenibilidad en el mar y aquellas que han sido nuestras actuaciones en este respecto en los últimos años. No sé si tenéis ya la presentación o si no la comparto yo. Comparto yo, vale. Vale. Bueno, entonces, como decía antes, estamos en un momento clave en la lucha contra el cambio climático.
todos tenemos que contribuir a la consecución de las metas de la Agenda del 2030 y a los objetivos del desarrollo sostenible. El ámbito marítimo, como comentábamos, representa en este contexto uno de los principales desafíos en la lucha contra el cambio climático, que implica cambios y transformaciones irreversibles en la morfología marina. Los mares y océanos constituyen una nueva oportunidad para el desarrollo de energías renovables y de soluciones innovadoras más sostenibles y eficientes. El sector logístico es una pieza fundamental para la economía mundial, lo que conlleva la responsabilidad de ser líder en la respuesta ante las problemáticas del actual contexto social y económico. Esto implica la necesidad de adaptarse a nuevos escenarios y actualmente de convertirse en un ámbito más eficiente y con un menor impacto medioambiental. Hoy en día, la sociedad reclama un compromiso mayor con estos objetivos en todos los ámbitos y el transporte de mercancía debe actuar de forma coherente para implementar las medidas necesarias para conseguirlo. La economía productiva sigue demandando soluciones de transporte innovadoras y sostenibles y la eficiencia en clave de intermodalidad es un factor de competitividad cada vez más estratégico. Desde Grimaldi, como agente del sector, tenemos el deber de contribuir activamente al crecimiento sostenible del transporte marítimo, que, como decíamos antes, representa cerca del 90% del comercio mundial, según la OMI. En línea con esta obligación, en Grimaldi somos proactivos en la búsqueda de combustibles más sostenibles y en la mejora continua de la eficiencia de nuestros buques. Estamos absolutamente alineados con el objetivo de reducción de un 40% de las emisiones de carbono del transporte marítimo internacional fijado por la OMI para el 2030. Y en Grimaldi prácticamente ya lo hemos alcanzado gracias a las innovaciones implementadas en nuestra nueva flota. Hablamos del desarrollo de nuevas tecnologías para mejorar la eficiencia energética, el uso de combustibles renovables, la implantación de técnicas de propulsión innovadoras, la optimización de las operaciones y la reducción de la velocidad allí donde es posible en otras ocasiones. Los operadores del sector marítimo, la comunidad portuaria y el transporte por carretera hemos impulsado iniciativas de colaboración con el objetivo de desarrollar una intermodalidad óptima que combine soluciones de transporte marítimo, terrestre y ferroviario. Hablamos de soluciones logísticas sostenibles y eficaces que fomenten la conectividad y la reducción de las emisiones. Es el caso del short sea shipping, una modalidad de transporte por la que debemos seguir apostando conjuntamente desde el sector. Su éxito demuestra la importancia de la coordinación y la defensa del interés común como condiciones necesarias para impulsar la intermodalidad. Consideramos que solo soluciones globales pueden resolver problemas globales. El transporte marítimo, a través de las autopistas del mar, debe ser protagonista en la reducción de las emisiones producidas por el transporte terrestre de una manera eficiente y competitiva para las empresas que optan por este modelo para llevar a cabo su logística. Así lo defendemos desde Grimaldi, impulsando el desarrollo de la intermodalidad y la movilidad sostenible a nivel nacional y europeo. El transporte intermodal tiene un peso clave en una cadena logística sostenible, ya que el sector del transporte de mercancías claramente sigue desempeñando su fundamental función socioeconómica en el actual contexto geopolítico internacional. Este escenario, especialmente marcado por la crisis de la COVID-19 y la invasión de Ucrania por parte de Rusia, entre otros aspectos, ha provocado varios retos con un impacto directo en la supply chain. Por ejemplo, la lentitud en los avances necesarios para la optimización de las cadenas logísticas mundiales, con el objetivo de transferir para el 2030 el 30% del transporte de mercancías y el 50% en 2050. O el aumento en los precios de las materias primas y combustibles, que supone una consiguiente desaceleración de la actividad económica y, lógicamente, un aumento de los costes operativos. Esta problemática, lejos de suponer un inconveniente, debe ser un incentivo para incrementar la apuesta por la intermodalidad y acelerar su desarrollo. El tráfico intermodal representa la mejor síntesis de eficiencia operativa ecológica, permitiendo mover los mismos volúmenes con menos viajes y menores costes externos. Debemos, por lo tanto, apostar de forma decidida y conjunta, como ya hacemos desde Grimaldi, por el impulso de esta modalidad de transporte.
Uno de nuestros principales objetivos en materia de sostenibilidad es conseguir que nuestra actividad y modelo de negocio, así como la propia organización, avancen en la ruta hacia la descarbonización en ciudades, puertos y océanos. Así, todas las medidas implantadas en nuestra operativa, la renovación de la flota con los nuevos buques denominados Grimaldi Green Fifth Generation, el desarrollo de las autopistas del mar, la introducción de soluciones como el proyecto Zero Emissions in Port, las aspiradoras del mar u otras inversiones en eficiencia energética deben servir al propósito de reducir las emisiones y el impacto medioambiental de nuestra actividad. La apuesta decidida del sector por el short sea shipping y por la implantación de este tipo de soluciones debe ser el motor que impulse los avances para la optimización de las cadenas logísticas multimodales, ralentizados por el actual contexto internacional. Contribuimos a la reducción de los costes operativos del transporte de mercancías poniendo a disposición de los transportistas, cargadores y operadores logísticos una extensa red de conexiones marítimas de corta distancia y con la flota de buques más grandes, más eficientes y más sostenibles en el mundo en el transporte marítimo de carga rodada, doblando la capacidad y reduciendo a la mitad las emisiones de la generación de buques empleados en las mismas líneas. De esta forma queremos incentivar el interés de los transportistas ante las dificultades que supone el aumento de precios generalizado. Una acción conjunta en este ámbito permitirá la reducción de costes operativos y seguir dinamizando la economía, así como cumplir los objetivos de trasvase del transporte de mercancías de la carretera al mar. Actuar de forma conjunta no solo implica el esfuerzo de armadores, operadores logísticos y autoridades portuarias para impulsar estas soluciones. También requiere la colaboración de la administración pública y el compromiso con una regulación flexible que facilite el desarrollo de las medidas e iniciativas que pueden contribuir a dar respuesta a los retos que tenemos en materia de sostenibilidad y a los problemas del actual contexto socioeconómico. En este sentido, quiero hacer mención al European Union Emission Trading System, EU ETS, o el régimen de comercio de derechos de emisión de la Unión Europea, la principal herramienta adoptada por la Unión Europea para reducir las emisiones de CO2 y alcanzar los objetivos establecidos por el Green Deal, funciona con un mecanismo cap and trade, que pone un límite a los derechos de emisión en territorio europeo, fijando un techo para algunos sectores. Los operadores de los sectores cubiertos por la directiva deben compensar sus propias emisiones reales cuando excedan el límite establecido. Actualmente se está debatiendo la propuesta de incluir las autopistas del mar en este programa fiscal, ya que esto supondría un agravio regulatorio y sancionador para los operadores del sector marítimo, penalizando un sector dinámico y socavando el sistema competitivo. Esto es debido a que incluir el sector marítimo, a la vez que se excluye a otros sectores del transporte de mercancía, distorsionaría la competencia modal. Consideramos necesario valorar la exclusión de las autopistas del mar del sistema de tasación EU ETS, como ya ha ocurrido en otros casos concretos, y el establecimiento de unos parámetros específicos que tengan en cuenta el marco de aplicación de la propuesta de revisión y que también incluya los buques actualmente exentos. Así contribuiremos a su óptimo desarrollo y al consiguiente beneficio medioambiental, económico y social que conlleva. Finalmente, quisiera reiterar mi agradecimiento por participar en esta jornada aquí para compartir estas ideas en una ciudad que es parte fundamental de nuestra estrategia. España es un foco de actividad muy importante para Grimaldi, un mercado clave donde operan regularmente varias marcas de nuestro grupo, Grimaldi Lines, Transmed y Finlines, entre otras. Y el puerto de Barcelona es uno de los ejes principales de nuestra apuesta. Seguiremos mirando a Barcelona como enclave estratégico para el desarrollo del short sea shipping y de nuestra política de sostenibilidad. Hemos invertido y seguiremos invirtiendo para reforzar el rol de Barcelona en el sector marítimo y generar riqueza en el territorio desde una perspectiva sostenible, innovadora y eficiente. La actividad desarrollada en el puerto debe ser un referente de liderazgo que debe asumir el sector logístico en la lucha contra el cambio climático y la respuesta ante las problemáticas del actual contexto socioeconómico. Muchas gracias. Muchas gracias,
señor Cineliaro. Me acaban de confirmar que el profesor Agustín Martí, el decano de la Facultad de Náutica de Barcelona, no va a poder venir, ha tenido un grave problema de salud y, bueno, durante la pasada noche y no podrá asistir a la reunión. De manera que vamos a abrir el turno de palabras por si alguna persona de la sala tiene alguna reflexión o alguna pregunta al señor Torrent o al representante de Grimaldi, que lo tenemos de forma virtual. ¿Tienen ustedes alguna cuestión? Bueno, pues como moderador voy a empezar a romper yo, como es habitual en la tanda de preguntas. Uno de los graves problemas que provoca desde el punto de vista medioambiental, se entiende, el transporte marítimo viene de las aguas residuales de los buques. Hay unas medidas normativas desde la Unión Europea dirigidas a que en los puertos se hagan instalaciones, unidades de tratamientos de estas aguas residuales de los buques. Mi pregunta es muy concreta. ¿El puerto de Barcelona, señor Torrent, está haciendo algo al respecto? Me imagino que sí. Yo no soy el jefe de medio ambiente, pero sí, es decir, hay el convenio Marpol y nosotros recogemos todos los residuos que queden sólidos y líquidos, las aguas negras y todo el puerto, y se hace el trato de los mismos, pero no soy el responsable, no te explicaría bien cómo lo hacemos todo exactamente para cada tipo de residuos, ¿no? Pero evidentemente sí. Para responder bien a cómo se tratan las aguas negras, los residuos sólidos, etcétera, debería estar el jefe de medio ambiente que conoce los procesos y todo, pero evidentemente sí. ¿Alguna otra cuestión? Milagros. En realidad tenía que ver con la cara. Yo veía a Jordi Torrent, mientras que el señor Cineliaro comentaba la necesidad de que la regulación relativa a las emisiones, al comercio de emisiones, no acabara cayendo también en la próxima reforma de la normativa comunitaria, no acabara afectando también a los buques, o que lo hiciera en función de algunas modalidades flexibles. Creo recordar que comentaba el señor de la empresa de Grimaldi. Me gustaría saber cuál es el problema, es decir, dónde está el punto de controversia, que lo puedo entender intuitivamente, pero seguramente que se me escapan millones de detalles, de la problemática que tiene la empresa y de las necesidades que en este caso pueda tener el puerto de Barcelona o una infraestructura como esta. Gracias. Sebastiano, si me permites que conteste un poco yo desde el puerto de Barcelona primero. No, a ver, hacía esto porque nosotros llevamos un año prácticamente hablando con el gobierno español, y nosotros hablo de Puerto Barcelona, Puerto Valencia, Puerto de Algeciras y también puertos del Estado, con el gobierno español y con la Oficina de Cambio Climático del gobierno español, que es quien lleva las negociaciones en Bruselas en representación del gobierno español sobre el EU ETS y la inclusión del transporte marítimo en el EU ETS, que es una de las medidas estas de las que hablaba del Fit for 55, que hay 4 o 5, ¿no? Nosotros evidentemente estamos a favor, faltaría más, de que el principio de que el que contamina paga, ¿vale? Lo que pasa, hay varios, tal como, y esto está muy avanzado, de hecho ahora el EU ETS, para los que conocen el proceso de decisión comunitario, está en lo que se llama el trílogo, que es la negociación final entre Parlamento, Consejo y Comisión, con lo cual se están afinando los últimos flecos. El tema que hay en el ETS, hay un par de problemas. Uno, que lo explicará mejor Sebastián probablemente, que es ellos compiten, de hecho, con la carretera, ¿no? Ellos compiten con la carretera, que es con el transporte, por ejemplo, entre Barcelona y Milán, por carretera, en vez de utilizar los barcos Barcelona-Savona, por ejemplo, ¿no? Si tal como está previsto el ETS, ¿no?, obliga a pagar por las emisiones de los barcos que
navegan entre Savona y Barcelona, pero en cambio el transporte por carretera no lo hace, se va a generar primero un agravio comparativo con el transporte marítimo y el incremento de costes con los cálculos que estamos haciendo nosotros ahora, que hemos hecho varios estudios con la Universidad Politécnica de Barcelona, por ejemplo, del incremento de costes que implicaría por camión o por contenedor cuando hablamos de contenedores, es muy elevado y pone en riesgo ¿no? estos servicios marítimos que de hecho han permitido sacar, en el caso de Puerto Barcelona, 200.000 camiones cada año de la carretera, ¿vale? Esto por una parte. Por otra parte, para contenedores, servicios oceánicos, portacoches, etcétera, ¿qué puede pasar? Podría pasar que, y esto es difícil sintetizar en pocas palabras, es un tema de discusión del último año, muy importante, con europarlamentarios, con la Comisión Europea, etcétera. Si esto solo se aplica a puertos europeos, ¿qué es lo que va a pasar? Y el caso más evidente, para ilustrarlo, es el caso de Algeciras y Tánger, por ejemplo. Esto podría generar un incentivo para muchos armadores de desviar tráficos a puertos donde esto no se aplica. En el caso del Mediterráneo, Marruecos; en el caso del norte de Europa, Inglaterra, por ejemplo. Y esto es de momento tal como está previsto. Es decir, esto se va a aplicar y además en el caso del short shipping es todavía más preocupante porque tú pagarás por el 100% de las emisiones entre puertos de la Unión Europea. Por tanto, Savona-Barcelona, Civitavecchia-Barcelona, por ejemplo, o Civitavecchia-Valencia, por ejemplo. En cambio, si esto conecta un puerto no europeo con un puerto europeo, es el 50% de las emisiones, ¿vale? Con lo cual, un poco por eso yo hacía esta, porque es un tema que nos ha preocupado mucho a lo largo del último año. Nosotros tuvimos una reunión la semana pasada con el Ministerio, con Puertos del Estado, los 3 puertos, Algeciras, Barcelona, Valencia, que intentamos explicar, obviamente que nosotros no estamos ni mucho menos en contra del principio del que contamina paga, pero que no se pueden crear, primero, lo que llamamos paraísos de carbono, ¿no? Que es lo que sería un país como Marruecos o como el Reino Unido, o como Rusia, pero obviamente Rusia ahora no es el problema en este caso, en este ámbito, ¿no? Y no discriminar al transporte marítimo frente a otros medios de transporte con el que competimos, por ejemplo, también nosotros, por ejemplo, queremos fomentar el Barcelona-Tánger en barco, ¿no? Tenemos servicios que conectan Tánger con Barcelona y si tú aplicas el 50% que paguen, el 50% de las emisiones que generan, en cambio, el camión que atraviesa toda la península desde Algeciras hasta Perpiñán no lo hace, pues no sé, no estás evitando que se emitan gases de efecto invernadero, estás fomentando el retorno a la carretera de determinados tráficos y estás discriminando a un puerto europeo frente a un puerto no europeo. Esto es un poco el tema, y no sé si Sebastián quiere añadir algo más. Bueno, yo creo que principalmente ya lo has expuesto muy bien tú, Jordi. Simplemente añadir que para una compañía como Grimaldi, este sistema de tasación, hemos hecho unos cálculos, nosotros somos una compañía con nuestra red principalmente en Europa y tendría un impacto más o menos de unos 300 millones de euros extra. Entonces, evidentemente, yo creo que ninguna compañía privada puede asumir de un año a otro un impacto de 300 millones en sus costes. Dicho esto, es evidente que tendremos que trasladar parte de este coste a los usuarios y al mercado, y lo que no quisiéramos es que, como decías tú, pues esto tuviese el efecto contrario. O sea que al final, en vez de quitar camiones de la carretera, incentivamos los camiones a volver a la carretera. Entonces ese es un poco el miedo que tenemos. Muchas gracias. ¿Alguna otra cuestión sobre este tema? Sí, por favor. Hace años el puerto de Barcelona elaboró un programa informático que no sé si continúa existiendo, pero que lo encontré sumamente interesante, que era calcular la huella ecológica que supone estos cambios de modo de transporte. No sé si continúa existiendo o no continúa existiendo, pero sí valdría la pena que lo explicarais, porque es una forma muy pedagógica de ver cómo unas mercancías que se originan en Asia y que tienen por destino Centroeuropa, cuál es el impacto ecológico
que tienen si se descargan en Barcelona, en Valencia, en Rotterdam, en Amberes, o incluso también con el tema del short sea shipping, ¿no? También quisiera preguntar una cosa, que a veces hay confusión y tal, que hay pequeñas diferencias, y se lo pregunto al responsable de Grimaldi, ¿qué diferencia hay entre short sea shipping y autopistas del mar? ¿Qué son dos conceptos distintos o es el mismo aplicable de una forma distinta? No, es el mismo concepto. Short sea shipping y autopistas del mar es exactamente lo mismo, sería el transporte marítimo de corta distancia. Vale, y en relación, sí, todavía existe y la utilizamos esta herramienta que llamamos la ecocalculadora, y de hecho es una herramienta que nos ha sido muy útil para, como tú decías, para fabricantes del centro de Europa, por ejemplo. Se me ocurre, por ejemplo, uno Nestlé, ¿no? Que nos ha pedido comparar las emisiones de gases de efecto invernadero, de CO2 básicamente, no solo CO2, pero bueno, básicamente CO2, comparar las emisiones que se generan con un contenedor que, bueno, ahora hablo en el sentido de importo otra vez, que viene de Shanghái y que tiene que ir a Suiza, por ejemplo, ¿no? Entre descargarlo en Barcelona, subirlo hasta Suiza en camión o en tren, o hacerlo en un puerto como Rotterdam o Amberes. Y como tú bien decías antes, Joan, el estalvio en el ahorro en emisiones de CO2 que se provoca descargando en Barcelona en comparación con el puerto de Rotterdam o Amberes es muy grande. Es decir, si tú calculas desde Shanghái a Barcelona es aproximadamente un 20-25%, pero si calculas desde el Canal de Suez, que es cuando entra al Mediterráneo, es superior al 50%, porque te ahorras, y lo hablábamos antes, ahora el ahorro entre descargar en Barcelona o hacerlo en Rotterdam no son 3 días como era antes, ahora son más bien una semana o incluso más, con lo cual esto es ahorrarte para un contenedor, ¿no? En vez de estar encima de un barco desde Barcelona, Algeciras, subir a Amberes y a Rotterdam, pues te ahorras aproximadamente una semana de navegación, o sea que por unidad transportada el ahorro en emisiones de CO2 es muy importante. Es una herramienta que, bueno, que utilizan las empresas. En base a la herramienta hemos hecho estudios para todas las grandes empresas que nos han pedido de comparar rutas, medir sus emisiones, empresas catalanas, internacionales, de todo tipo, alimentarias, industriales. Sí, la verdad que ya estamos intentando perfeccionarla, por cierto, para hacer una nueva versión, pero esto tardará un poco. Bien. ¿Alguna otra cuestión? Sí, gràcies. Jo volia comentar, bueno, s'ha parlat abans del Pacte Verd i dins de totes les actuacions que està fent la Unió Europea està traient una normativa que se'n parla molt poc o, bueno, potser s'anirà a parlar cada vegada més, que és la classificació de la Unió Europea, la classificació ambiental, la EU Taxonomy. Bueno, no sé si això a les empreses de logística, a les empreses de transports, o quin impacte o si s'està analitzant tota aquesta qüestió. Moltes gràcies. Ui, a veure, és que ara la Unió Europea està amb aquest paquet del Fit for 55. Hi ha 6 o 7 mesures. Una és la EU Taxonomy, hi ha l'EU Taxonomy, l'EU ETS, que és la inclusió del transport marítim en els drets d'emissió, l'EU Fuel Maritime, l'Alternative Fuel Infrastructure Regulation. Jo de tots aquests, el que conec menys és aquest, el de Taxonomy, per ser honest, i no puc opinar gaire. El que sí que et dic és que en general tot aquest paquet, i el Sebastià ha parlat de l'ETS, nosaltres estem molt a sobre perquè realment és una de les coses que crec que contribuirà a accelerar, ho dic en positiu en aquest cas, no? Tota aquesta transició una mica cap a combustibles més nets, cap a electrificar els ports, etc. Però, bueno, al mateix temps, com vèiem amb l'ETS, té una sèrie de perills que s'ha de... Insisteixo, perdona, el taxonomi no ho coneix, però i no vull ser-ne repetitiu, però que no ens hem de veure com una zona aïllada. La Unió Europea té importància, però en un marc global no tanta. I està molt bé a vegades fer de líder, de precursor, però no podem convertir... Està molt bé fer de líder, però no es pot convertir en un Robin Hood. Perdó, per l'expressió. I s'ha d'anar amb compte. I llavors, amb l'ETS és un exemple molt paradigmàtic. Si tu combines l'ETS amb les obligacions que tenim al ports d'electrificar els molls, en alguns casos amb uns calendaris
Això és molt difícil. Nosaltres estem anant tot lo ràpid que podem. Tot lo ràpid, no podem anar més ràpid. Nosaltres hem licitat un projecte constructiu. Penseu que ens falta una subestació elèctrica per poder tenir la infraestructura permanent per poder electrificar tots els molls. Estem fent una cosa amb una cosa provisional, sense esperar la definitiva, per poder-ho tenir ràpid i perquè tenim un excedent d'electricitat que hi ha a aquella zona. Però clar, hi ha coses que no poden anar més ràpid. Tu no pots obligar a transicionar quan no existeix un combustible net en carboni, que no existeix avui en dia. Vull dir que, hòstia, jo crec que és un sector... Grimaldi ve amb un barco al port que quan fa una escala de 4 o 5 hores no emet res, perquè funciona amb les bateries, Hòstia, està anant molt ràpid Grimaldi en la mesura del possible. Tots estem anant molt ràpid. És un sector, i no vull dir altres sectors, que us podeu imaginar en quin penso, però està fent un procés molt ràpid de transició, malgrat, insisteixo i repeteixo, que som responsables amb menys del 3% de les emissions de gasos d'efecte hivernacle i de molt poc de les emissions de NOx, de partícules a l'atmosfera. És un sector que no pot... És que jo crec que és difícil. Nosaltres no podem anar més ràpid. No podem anar més ràpid. Perdona, però no contesto la teva pregunta. No, és que precisament per la idea aquesta de que aquí no podem ser el Robin Hood, que estic absolutament d'acord, el que s'està veient és que sí, perquè una empresa estigui classificada, una empresa potent, diguéssim, estem parlant de grans empreses a Europa, tots els seus subministradors també han d'estar alineats. Per tant, hauria de tenir l'efecte taca d'oli. Per tant, també hauríem de ser el que traslladi aquesta obligació a les empreses de tota la resta del món. Per tant, aquesta era la idea una mica, de fer de taca d'oli, no de que castigar-nos en excés nosaltres. Hola, bon dia. A mi només m'agradaria una pregunta, concretament al Port de Barcelona, bàsicament, de què fa, quins esforços fa per això traslladar-ho nítidament a la ciutadania. Perquè a mi em dóna la impressió que vosaltres esteu fent uns grans esforços, que fins i tot s'estan traslladant les terminals més lluny del que és el nucli urbà, per dir-ho d'alguna manera, esteu fent l'electrificació, esteu fent un munt de coses, que ara ho heu explicat molt bé, per garantir que, efectivament, hi hagi un equilibri entre la sostenibilitat mediambiental amb la sostenibilitat econòmica i la sostenibilitat social. El problema és que això no arriba a la ciutadania, aparentment. O sigui, hi ha una capacitat tergiversadora, demagògica moltes vegades a nivell de medis de comunicació i a nivell de ciutadania en general que no arriba a ser conscient d'això. I al contrari, el Port de Barcelona és el principi. Avui jo diria que si féssim una enquesta avui a Barcelona, probablement, i fessin un llistat d'activitats pol·lucionadores del medi ambient, probablement la ciutadania de Barcelona diria que el posaria el Port de Barcelona molt al nivell, fins i tot els creuers, per això i per allò. I quan tu mires els números, dius, aquí algú menteix d'una manera extraordinària. I, per tant, els que sou d'alguna manera víctimes d'aquesta mentida, què feu per intentar que la ciutadania entengui, comprengui els pros i contres i evidentment, les dificultats que hi ha per tot plegat, però, en definitiva, l'explicació nítida del què, com i de quina manera per trobar aquest equilibri holístic que en dèiem abans de sostenibilitat mediambiental, econòmica i social. Gràcies. Bueno, molt bona reflexió o pregunta. Bueno, no sé, tinc uns companys molt bons professionals de comunicació i de premsa, però està clar que, com tu dius, no ens n'hem sortit gaire els últims anys. És una evidència. No sé, jo crec que els últims 3-4 anys jo crec que s'ha fet un esforç comunicatiu per explicar millor la realitat del port, del que s'havia fet abans. Jo porto 14 anys al port i realment jo crec que va haver-hi un canvi els últims 3-4 anys.
Llavors, jo diria que s'ha tingut cert èxit amb que la gent entengui la importància econòmica del port, potser, que abans la gent potser la coneixia menys, es pensava que la gent no se pensava l'aeroport de Barcelona, no? L'aeroport, no? I, bueno, sense... Jo crec que amb això s'ha dit, però amb l'altra part, com tu dius, no s'ha tingut èxit. I malgrat que jo crec que hem fet, hosti, no sé, de veritat, jo crec que la gent de comunicació ha fet esforços per ser molt didàctics, la gent del Departament de Medi Ambient també ha sigut molt didàctic, però és veritat que ens costa arribar a l'opinió pública i no ens anem a... Bueno, no sé, un error que no hem sabut fer prou bé. És que no sé què més que dir-te. Joan, tens tota la raó i... Però a mi també em sap molt greu, perquè és que jo que sóc el cap d'estratègia al port i que, no sé, he fet la pla estratègica del port de l'any 2021 al 2025, que sóc conscient de tot el que hem fet en el passat, de tot el que estem fent en el futur. Jo dic, estem invertint 110 milions d'euros amb electrificar els ports, sense saber al final si els barcos es connectaran de veritat, que crec que sí, perquè amb tot el que està venint de la Unió Europea acabarà passant, Hòstia, la gent es pensa, el ferrocarril no funciona. Si tu veus qualsevol tren per Catalunya i per la resta d'Espanya, també es podria dir, per Catalunya, qualsevol tren de mercaderies, el més prop és que surti o entri del port de Barcelona. Pràcticament tots els trens de mercaderies que passen per Catalunya venen o surten del port de Barcelona. I la resta el de Tarragona. El 75% aproximadament dels trens de mercaderies que circulen per Espanya venen de ports. I el primer és el de Barcelona. Però hem tingut poc èxit en la comunicació. Jo vull creure que al final els fets també ajudaran una mica. És a dir, quan nosaltres, a finals de l'any que ve, durant aquest any que ve, comencem a construir l'electrificació de Best, després dels ferris. Hòstia, això amb els ulls a vegades les coses es veuen millor, però és veritat que no ho devem haver fet prou bé, malgrat que tenim excel·lents professionals al Departament de Comunicació. Sí, bueno, es que yo quiero aprovechar porque tenemos aquí a dos profesionales que habitualmente cuesta mucho de hablar con ellos y de profundizar en los temas, y estamos profundizando en temas realmente interesantes que habitualmente no. Por esto he tomado la palabra dos veces. Ahora quisiera preguntar al representante de Grimaldi, en el mismo sentido que ha preguntado Jordi a Jordi Torrent. ¿Tenéis cuantificado cuántos camiones, cuántas personas, qué impacto medioambiental representa transportar un camión de Barcelona a Civitavecchia, o que este camino se haga por carretera o se haga por otro medio? ¿Qué aporta el short sea shipping en medio ambiente respecto a los otros medios de transporte? Sí, gracias por la pregunta. Lo tenemos cuantificado y además no es un estudio nuestro interno, sino que es un estudio del RINA, que significa Registro Italiano Naval, que es un departamento del Ministerio de Transporte e Infraestructura en Italia. Y el cálculo es más o menos que cada camión que embarca en un buque de última generación de los de Grimaldi contamina 1/3 de lo que contaminan los camiones por carretera. Por lo tanto, cada camión que embarcamos es como si quitásemos 3 camiones de la carretera, y puedes considerar que a día de hoy estamos moviendo más o menos unos 1000 camiones al día entre Italia y España. Bueno, creo que hemos agotado el tiempo que los organizadores nos han ofrecido para esta mesa, porque a continuación va a venir otra mesa. Querría agradecer a los ponentes por su intervención. Bueno, espero que el ponente que no ha asistido se recupere de su salud, también es otra cuestión importante. Y a todos ustedes muchas gracias y damos esta mesa por acabada. ¿Y el PEN? El no, porque yo las que tenía eran de esta mesa, luego tenía otros, pero de la de después se convierte. Ahora de la pesca, me parece que había una
Antes he metido yo una presentación.